Llamaradas en enanas rojas. Hemos hablado muchas veces sobre las enanas rojas y el mal carácter que tienen. Estrellas muy violentas, algunas de ellas son totalmente convectivas, las que tienen menos de 0,35 veces la masa del Sol, son estrellas totalmente convectivas. Y además hace un par de episodios estuvimos hablando de lo que es la convección y la importancia que tiene en la generación de campo magnético. Ya saben que la actividad, tanto en el Sol como en las estrellas, tienen esa actividad violenta con erupciones, fulguraciones, eyecciones de masa coronal, etcétera. Y todos esos son fenómenos provocados por el campo magnético y su interacción con el plasma de que está compuesta la estrella, y que esas inestabilidades en el campo magnético dan lugar a estas grandes erupciones, ¿no? Y hemos contado alguna vez que en el caso del sistema solar hemos descubierto recientemente que lo que pasó con Marte, que básicamente que era un mundo que al principio tenía condiciones muy aptas para la vida, pero que las perdió muy rápidamente debido a que su atmósfera fue erosionada, fue arrancada por la virulencia de la actividad solar. Entonces, bueno, pues uno de los grandes debates que hay ahora mismo en astrofísica es qué pasa con las enanas rojas, porque son estrellas súper interesantes porque hay muchísimas, son las estrellas con diferencia más abundantes, además son estrellas muy longevas. Bueno, eso también influye en que sean las más abundantes, pero bueno, además es que se forman muchas y además son muy longevas, ¿vale? Con lo cual son muy, muy abundantes. Y claro, si pensamos en la habitabilidad de los planetas que circundan estas estrellas, tenemos que pensar que son planetas que están muy cerca de la estrella. La zona de habitabilidad de una enana roja está muy cerca de la estrella. Entonces, si va a tener niveles de actividad con esas llamaradas y esas fulguraciones que son miles o decenas de miles de veces más potentes que las del Sol, y además los planetas están mucho más cerca, los planetas interesantes, los que estarían en zona de habitabilidad, pues queda la duda si realmente puede darse la vida en esos planetas, ¿no? Y me alegro de que esté Eva con nosotros porque justamente todo lo de, bueno, trabaja en un sitio que se llama el Centro de Astrobiología, o sea que este es uno de las preguntas importantes, ¿no? Estamos descubriendo muchísimos planetas en torno a enanas rojas. La estrella más cercana que tenemos es una enana roja, tiene por lo menos un planeta en zona de habitabilidad, el famoso Próxima B, y todas estas preguntas son muy pertinentes y muy acuciantes, ¿no, Eva? Efectivamente, además, aparte de todo lo que has mencionado, una propiedad importante de estas estrellas es que al estar los planetas en la zona de habitabilidad más cerca, son mucho más fáciles de detectar. Y eso es algo que siempre necesitamos, ¿no? La detectabilidad de un sistema. O sea, pensemos que un planeta en una órbita lejana a la estrella, pues necesitamos muchos más ciclos para poder determinar que el planeta está ahí. O sea, un planeta en una órbita de 3 años, pues necesitamos al menos 9 años para determinar que está ahí. Sin embargo, un planeta cercano a su estrella, en poco tiempo, en menos de un año, podemos tener la certeza de que está ahí. Como la zona de habitabilidad de una enana roja, al ser una estrella más fría, está más cerca de la estrella, pues son planetas que realmente nos resultan interesantes porque podemos encontrar muchos en lugares buenos, ¿no? Pues lo interesante estos días es que ha salido, bueno, estos días no, salió realmente el 5 de agosto el preprint en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un artículo en el que hacen un estudio de superfulguraciones gigantes en estrellas de estas totalmente convectivas, de estas que estamos hablando, enanas rojas, con una actividad muy potente. Y el título del artículo es que las fulguraciones gigantes en luz blanca, ahora les diré esto de luz blanca porque es relevante, en estrellas totalmente convectivas ocurren en latitudes altas. O sea, el título del artículo es básicamente la conclusión. No te deja, te hace un spoiler. No hace falta que lo leas, ya lees el título y te dice, el asesino era el mayordomo. Bueno, A mí me parece muy interesante el título porque realmente si no tienes el contexto, podrías pensar que es un título completamente trivial. Bueno, vale, pues las fulguraciones ocurren en latitudes altas. ¿Y qué? O sea, si claro, no sabes todo lo que vamos a contar ahora, para mí es el típico título científico, ¿no? Que sí. efectivamente con el contexto es súper interesante, sin el contexto es en plan de, vale. Sí. ¿Y qué? ¿No? Ocurre en latitudes altas, vale, ¿y a mí qué?
El artículo lo firman una serie de investigadores. La primera es Katharina Eiling de Alemania, de Potsdam, del Instituto Leibniz de Astrofísica. Y luego hay otra serie de coautores, entre los que está un compañero de aquí del Instituto de Astrofísica, Mahmoud Oshag, un investigador alemán. Y bueno, pues quizás Eva nos lo pueda contar con cierto detalle, ¿no? Pero lo que hacen es un análisis intentando mirar en un conjunto muy grande de estrellas para buscar estas superfulguraciones y tratar de ver, pues como dice el artículo, el título, en qué latitudes ocurren y llegar a la conclusión de que son latitudes altas, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, la premisa fundamental del artículo es una muy simple pero a la vez fundamental, y es que la formación del sistema planetario tiene lugar en el ecuador, o sea, en la dirección perpendicular a la de rotación de la estrella. Entonces, en ese sentido, que ocurran esas fulguraciones a altas latitudes o bajas latitudes sí es importante para la habitabilidad. Pensemos que si tenemos un sistema planetario que no es perpendicular al eje de rotación de la estrella, ahí pues las fulguraciones nos fríen igual el sistema planetario. O sea que esta premisa es importante. Y también es importante mencionar que en prácticamente todas las enanas rojas en las que se ha podido medir este ángulo, el ángulo de spin orbit alignment, ¿no? O sea, el ángulo, o sea, queremos que sea de 90 grados para que este mecanismo, o sea, para que la latitud alta de las fulguraciones sea relevante. En las pocas enanas es un ángulo muy difícil de medir a día de hoy. Entonces se ha medido yo creo que en dos o tres sistemas, si recuerdo bien, y sí que es verdad que en estas gigantes rojas, no, o sea, es de formación profesional, yo trabajo también en gigantes rojas, en estas enanas rojas, en las que se ha medido es así, pero también tenemos sistemas planetarios en los que no es el caso y no entendemos muy bien todavía por qué ha de ser así o si necesariamente ha de ser así. O sea, desde el punto de vista de formación sí que es verdad que es más lógico que esto sea así. O sea, si tenemos un proceso de conservación de momento angular de una nube grande, cuando esta nube colapsa, un disco se forma en dirección perpendicular al eje principal de rotación, ¿no? Y el eje de colapso de la estrella, pero también pueden ocurrir mecanismos en los que tengamos sistemas múltiples, sistemas binarios, en los que este ángulo se modifique y entonces ya sí que el hecho de que las fulguraciones en este tipo de estrellas ocurran o no a altas latitudes nos va a dar lo mismo para freír o no la atmósfera de un planeta. Ya digo de freír en sentido más bien literal, ¿no? O sea, estamos hablando de procesos de alta energía, campos magnéticos muy intensos, que sí. No, solo quería preguntar muy brevemente. Estas fulguraciones entiendo que una vez salen de la superficie de la estrella se mueven en línea recta, ¿no? O sea, no son como a lo mejor las eyecciones de materia que igual siguen líneas de campo magnético, sino que las fulguraciones, lo que son los fotones, salen en línea recta. Así que si tienes los planetas en el plano del ecuador, las evitan completamente, entiendo, ¿no? Déjame, antes de que Eva responda a eso, hacer una aclaración sobre terminología que creo que se marca mucho en el caso solar, pero luego puede ser como más difusa en otros ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de fulguración, aunque todos estos fenómenos están conectados, una fulguración es básicamente un abrillantamiento, es luz. Es lo que observamos, es la luz que observamos, un destello, ¿vale? Cuando hablamos de fulguración. Esas fulguraciones suelen tener asociadas una eyección de masa. Se suele hablar de eyecciones de masa coronal, que es el proceso por el cual la estrella lanza partículas al espacio, ¿no? Y suelen ir conectadas una cosa con la otra, pero normalmente nos referimos a partes diferentes. Y bueno, y ambas son relevantes, de hecho, para el tema de habitabilidad, porque en un caso estamos hablando de la irradiación ultravioleta que produce una fulguración, puede ser importante, en el caso de estas estrellas, y la eyección de masa, pues es relevante porque al final es lo que erosiona la atmósfera, ¿no? En el caso de lo que sabemos de Marte y el Sol, son las eyecciones de masa las que han erosionado y se han ido llevando, digamos, las capas superiores de la atmósfera de Marte, vaciándola poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco aclarar esos dos conceptos.
Sí, sí, efectivamente. O sea, si tenemos masa, normalmente van a ser partículas cargadas, se van a mover a lo largo de las líneas de campo magnético y que erosionen o no una atmósfera va a depender de que el planeta tenga un campo magnético o no. Y eso depende pues, de muchos factores que no controlamos y que todavía no podemos medir en la mayor parte de los casos, ¿no? Si tiene una estructura interna de un núcleo de hierro, no está completamente solidificado, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, Claro, porque el caso de Marte, yo olvidé decirlo cuando hice esa introducción, es que no tiene ese campo magnético, ¿no? Es como un planeta que se enfrió muy rápido al ser más pequeño, supongo, y perdió rápidamente ese campo magnético. Y esa quizás es la diferencia principal con el caso de la Tierra. Efectivamente. O sea, aparte de su proximidad es el hecho de que perdió el campo magnético en una etapa temprana y estas eyecciones de partículas a alta velocidad pues erosionan la atmósfera. Pero en el caso, por ejemplo, de estas estrellas, de las estrellas de las enanas rojas, pues no solo tenemos que preocuparnos de las fulguraciones, sino que tenemos que preocuparnos de la radiación ultravioleta y de los rayos X que penetran la atmósfera, la calientan. O sea, estamos hablando de planetas que están muy cercanos a la estrella, en zona de habitabilidad, en la zona donde podría existir la posibilidad de agua líquida en superficie, y ahí sí que los altos niveles de radiación sí que son importantes, ¿no? Entonces, Mm. en este artículo utilizan 4 estrellas que se han observado con TESS, que es un satélite que está detectando, o sea, está detectando planetas en tránsito, ¿no? Entonces, uno de los efectos colaterales, por así decirlo, de observar estos planetas en tránsito es que tenemos curvas de luz muy detalladas de las estrellas que nos permiten determinar, por ejemplo, la existencia o sea, lo mismo que observamos los tránsitos planetarios cuando se pierde luz, o sea, cuando el planeta pasa por delante de la estrella, también podemos observar este tipo de fulguraciones, ¿no? Que sería el efecto contrario, o sea, tendríamos un pico de luz en la curva de luz de la estrella. Y este tipo de estudios pues, los hacen muy bien estos satélites como TESS o KEOPS o, por ejemplo, yo los llamo efectos colaterales de detección de planetas porque nos permiten hacer análisis muy detallados de física estelar, ¿no? O sea, por ejemplo, procesos de fulguraciones o estudiar modos de vibración de estrellas, ¿no? Que si no fuese por este tipo de fotometría de muy alta precisión tampoco podríamos estudiar con tanto detalle. Estimar la habitabilidad de un mundo depende de tantos factores que, o sea, tratamos de controlarlos, pero es muy difícil. O sea, yo me estaba imaginando ahora, vale, imaginemos un planeta que realmente estuviera bañado por estos rayos X y estos rayos ultravioleta. Es total y completamente imposible que surja la vida. Y bueno, lo piensas y dices, pues hombre, dentro de Claro. cuevas cerca de la entrada de la cueva, que le dé algo de luz y pueda haber fotosíntesis, pero que apantalle gran parte de esos rayos, pues a lo mejor sería posible, ¿vale? Sí, tendría como un espacio muy limitado para que surgiera la vida. Pero ya sabemos que una vez surge, pues a lo mejor se convierten en trogloditas y empiezan a vivir dentro de la cueva un Y poco hace desconectados. pintura en las paredes. Exacto. No, que lo que quiero decir es que siempre pensamos en que pueda haber vida en la superficie de un planeta que quizás se parezca a la Tierra y todo esto, y en realidad si nos imaginamos situaciones un poquito más retorcidas, un poquito menos favorables, la vida no está descartada, solo simplemente lo tiene un poco más difícil. Bueno, A mí piensa no en me Europa y en engañas. Célado, ¿no? ¿Quieres Bueno, comentar algo, Eva, a ese sí, respecto? en la línea de lo que ha dicho Alberto, ¿no? Que de hecho hay, o sea, aparte de que eso sea cierto, ¿no? O sea, que al final las condiciones de habitabilidad son un marco, ¿no? Un marco teórico de trabajo, ¿no? Que intentamos que sea lo suficientemente amplio para que tenga diversidad y que lo cubra todo, pero obviamente el espacio de parámetros es infinito si pensamos en posibilidades infinitas de que surja la vida, pero nos restringimos a un marco para no volvernos locos, ¿no? También. Mm. Y otra cosa, por ejemplo, en esta línea hay artículos que literalmente exploran la posibilidad de que la radiación ultravioleta actúe como, o sea,
al provocar mutaciones, o sea que eso sí sabemos que ocurre, al ser un agente mutante, pues y sabemos que la vida compleja requiere diversidad, o sea, no hay nada mejor que un agente mutante, ¿no? Para un agente que provoque mutaciones como la radiación ultravioleta para generar vida compleja. Entonces, en esos artículos hablan de la radiación ultravioleta como algo positivo para la vida, ¿no? O sea, a nosotros no nos viene bien porque ya estamos hechos, ¿no? Pero si no estuviésemos... No queremos que nos cambien. Eso es, como ya estamos hechos, no queremos que nos cambien ni que nos maten, ¿no? Pero si no estuviésemos hechos, a lo mejor un agente como la radiación ultravioleta sería bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos parámetros que son desconocidos, ¿no? Sobre esto de la habitabilidad, porque cada vez se está discutiendo más cosas. ¿El planeta tiene campo magnético o no? Pues no tenemos ni idea. Y esa puede ser la diferencia entre un Marte o una Tierra. Ahora, no sé, se ha discutido mucho estos mundos que están en acoplamiento de marea, que siempre dan la misma cara. Bueno, pues eso en principio es malo, pero claro, si tiene una atmósfera densa puede tener vientos que redistribuyan el calor por la superficie, y entonces sí tendría una zona habitable. Vale, pues ya dependemos de la atmósfera, de qué tipo de atmósfera tenga, etcétera. Ahora estamos viendo aquí que, claro, es que la actividad de la estrella puede ser letal. Bueno, no, pero es que resulta que está en latitudes altas, pero como decía Eva, pero si está inclinada la rotación de la estrella, pues puede que le afecte, puede que no. De nuevo, no sabemos, en la mayoría de los casos, cuál es la orientación de la rotación de la estrella con el plano orbital. O sea que hay muchísimas incertidumbres, incluso si nos restringimos a la definición clásica de habitabilidad. Dejamos de lado lo que yo llamo la habitabilidad joviana, que es la de Europa y Encélado, y la habitabilidad oceánica esta que hablaremos luego. O sea, hay como otras habitabilidades que son quizás un poco más exóticas, pero incluso dentro de la clásica hay muchos parámetros que no conocemos y que son importantes, además de la distancia de la estrella, para determinar si un planeta puede darse las condiciones para la vida o no. Y además eso no es continuo siempre, sino que hay planetas que al principio no eran habitables y luego sí lo fueron, porque las situaciones han ido cambiando, ¿no? Sobre todo por evolución estelar, pero puede haber otras razones por las que cambie, o perderla, como en el caso de Marte, que lo fue y dejó de serlo, o Venus, que también parece que lo fue y dejó de serlo, ¿no? O sea que es muy complicado todo esto. El tema de... Quería hacer un comentario también sobre esto de las fulguraciones en luz blanca, ¿no? Y que, como decía Eva, se pueden ver en estas observaciones de satélite porque hace fotometría de muchísima precisión, que es para lo que están estos satélites, para detectar planetas, pero como daño colateral puedes también estudiar la fotometría de la estrella, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Lo que pasa es que para aprovechar toda la luz posible, estos satélites observan lo que se llama luz blanca. O sea, no filtran una longitud de onda determinada, sino miran toda la luz que viene de la estrella. Y en el caso del Sol, las fulguraciones no se suelen ver en luz blanca, se suelen ver en un filtro muy estrecho, una longitud de onda dada, tienes que mirar una línea espectral determinada para poder ver una fulguración. En luz blanca son muy raras, son las más bestiales. Las fulguraciones de luz blanca se descubrieron en el evento Carrington. Fue la primera vez que se observó una fulguración en el Sol, que la descubrió Carrington, viendo unas manchas con su telescopio, y de repente vio que aquello empezaba a dar destellos, ¿no? Sin filtros ni nada, en luz blanca. O sea, filtros neutros evidentemente, para no quedarte ciego, pero viendo en luz blanca. Y eso es porque requieren mucha energía. O sea, requiere que son emisiones térmicas, las de una fulguración de luz blanca. Entonces tienes que calentar mucho material, y eso requiere mucha energía normalmente. Y entiendo que si es térmico, quiere decir que si ocurre en una estrella como el Sol, estás calentando esa zona de la superficie a lo mejor 5.000 grados más de lo que está el resto de la superficie o algo así, ¿no? Porque sí, una estrella... más o menos esa cantidad, sí. Una estrella blanca tiene una temperatura de igual 10.000 o 12.000 grados y el Sol tiene 5.000. 5.000 y pico, 5.700, pues sí, lo calienta 5.000 más. No exactamente la superficie, suelen ocurrir más arriba, en zonas más altas, ¿no? Por encima de la superficie. Y es un destello, no lo comentamos mucho, pero suele durar pues unos segundos la fase en la que se produce el abrillantamiento, unos minutos que se va extendiendo espacialmente, ¿no? Va cubriendo un área más grande, y luego durante, no sé, 20 minutos o incluso horas, tiene un decaimiento exponencial ese abrillantamiento, ¿no? O sea, se abrillanta muy rápidamente y luego decae exponencialmente. Ese es el perfil de una fulguración. Bueno, pues las del Sol, incluso estas como el evento Carrington, comparadas con la propia luminosidad de la estrella, no son nada, no son detectables. O sea, los instrumentos que tenemos midiendo la luminosidad total del Sol
que eso se hace desde el espacio, no ven las fulguraciones, ni siquiera el evento Carrington, ni siquiera las llamaradas de luz blanca, porque es muy pequeña comparada con la luminosidad de la estrella. Las que ellos están buscando aquí son del orden del 20% del brillo de la estrella. O sea, esto es una salvajada. Todo esto que he estado contando, me he alargado mucho, perdón, es para decir que estas fulguraciones son una barbaridad. Las más grandes que hay en el Sol, las del evento Carrington, no son detectables. Y ellos están buscando el 20% del brillo de la estrella. O sea, imagínate que de repente la estrella se vuelve un 20% más brillante porque ha pegado un pepinazo. Ese es el tipo de salvajada que ocurre en estas estrellas. Héctor, ¿puedes elaborar un poco en cuanto a eso de que no son detectables? Porque quiero decir, si Carrington lo vio, debe de ser que sí son detectables. Claro, pero él estaba mirando con telescopio en un campo pequeño, en una zona de unas manchas y tal. Lo que digo es que dentro del contexto de toda la luminosidad solar, si tú tienes un instrumento para medir toda la luminosidad solar con una presión de 10 a la menos 4 o algo así, que es lo que se mide, pues dentro de ese total, la energía que libera o sea, el brillo que produce esa llamarada comparada con todo el Sol está por debajo de ese umbral de detección. Ujú. Mientras que aquí estamos hablando de 20%. Y tengo una pregunta relacionada con campo magnético que igual a Héctor le resulta más cercana, que es, quiero decir, estas fulguraciones están relacionadas con lugares en donde se concentra mucho el campo magnético, ¿no? O sea, están relacionadas con el campo magnético de la estrella. ¿Es esperable que ocurran a altas latitudes porque esperamos que la estrella tenga un polo norte y un polo sur, digamos, y que eso ocurra cerca de esos polos magnéticos? ¿O no tiene nada que ver con esto? Esta lógica no se aplica. No, es una muy buena pregunta. En el caso del Sol, esto suele estar asociado con las manchas solares, estas fulguraciones. Y las manchas solares, esto de hecho es una parte interesante de la discusión de este paper, las manchas solares ocurren en una banda de latitudes de hasta más o menos 30 grados a lo sumo, dependiendo un poco de la fase del ciclo, ¿no? Cuando empieza el ciclo, las manchas empiezan en latitudes altas, a 20 y pico, 30 grados, y las que van apareciendo en fases sucesivas del ciclo van apareciendo más abajo, cada vez más cerca del ecuador. Pero eso es por la dinamo que opera en el Sol, la genera así. No entendemos muy bien por qué, pero ocurre así, es una ley empírica. Pero estas estrellas, su dinamo es bastante diferente. De hecho, como decía, son totalmente convectivas. Y se ha visto que algunas de estas estrellas, lo hemos comentado alguna vez aquí en Coffee Break, pues se ha visto que tienen sus manchas en los polos. En vez de tenerlas cerca del ecuador, las tienen directamente en los polos. Y esto puede estar relacionado con esto que comentamos en este paper, de que ocurran en latitudes altas, ¿no? Ujú. Pero sí, están relacionadas con las manchas. Qué guay. Sí, bueno, también en esa línea, en el Sol hay rotación diferencial, en estas estrellas la rotación diferencial es despreciable, ¿no? Entonces, eso también da una idea de que el mecanismo de generación es diferente, de generación del campo magnético, ¿no? Bien, pues eso, a mí es que me alucina mucho el hecho de que estos satélites como Kepler, ya en Kepler se veían también fulguraciones estelares en luz blanca, y aquí en TESS también. Entonces, para esta gente que estudia estrellas, pues le parecerá normal, pero a mí me explota la cabeza cuando veo hablar de esto, ¿no? Que no solo se detecta, sino que además tienes un 20% son las que buscan, ¿no? Los criterios, ellos buscan, aquí hay estas estrellas son extremas en muchos sentidos, ¿no? Ellos tienen que buscar una fulguración que sea muy potente, entonces tienen el criterio de que sea al menos el 20% de la luminosidad de la estrella, pero luego también para saber a qué latitud está, quizás, Eva, podrías explicar eso también, que es una parte interesante. Tienen que verla rotar, tienen que ver rotar la estrella. Entonces, la estrella tiene que rotar en el tiempo en el que tienes la fulguración, que como digo, en el caso del Sol son unas horas. O sea, la estrella tiene que rotar muy, muy rápido para tú ver la fulguración aparecer y desaparecer por lo menos un par de veces en el disco. Y eso implica que nos estamos yendo a estrellas que rotan entre 3 y 8 horas de periodo de rotación. El del Sol es un mes, ¿vale? El Sol tiene un periodo de rotación de 28 días. Estas son estrellas que son un poco más pequeñas, pero un poco, y rotan en 7-8 horas. Es una barbaridad de rotación. O sea, es una barbaridad de rotación, una barbaridad de fulguración, todo es una barbaridad de esto para mí. Claro, por eso de todos los miles de estrellas que observa TESS, que son otra barbaridad, no me acuerdo ahora, pues al final se quedan con 4. Porque cuando pones estos criterios tan estrictos, y al final te quedas con 4, ¿no? Eran 4 superfulguraciones que analizan en detalle, ¿no?
Y también recordar que el Sol es una estrella que no es una estrella activa. O sea, pero que tuvo su pasado, ¿no? Y en su pasado, pues creemos que el Sol rotaba más rápido, era una estrella mucho más activa y tenía muchos más episodios de este tipo, ¿no? Entonces, las estrellas nacen como rotores rápidos y a medida que van evolucionando, fundamentalmente debido a la presencia de estos campos magnéticos y estas eyecciones de masa, pues van perdiendo con el tiempo momento angular. Entonces, son estrellas bestias, como tú dices, Héctor, o sea, yo digo bestias, ¿no? En todos los sentidos, pero son lo común cuando estamos hablando de estrellas jóvenes, ¿no? Y me gusta la forma de expresarlo, ¿no? El Sol tuvo también su pasado, ¿no? Me suena como era punk, en la movida madrileña, me suena. Me gustó es que es así, ¿no? O sea, ahora vemos el Sol tuvo su pasado tumultuoso. Vemos el Sol con una dinamo muy tranquilita, con una velocidad de rotación lenta, con pocos episodios de estos de fulguración. Dice, no, es que las fulguraciones en luz blanca, ¿no? Como dice Héctor, pero bueno, es que el Sol ha tenido, o sea, ya tiene 4.500 millones de años, pero ha tenido su pasado, o sea, es una estrella madurita, ¿no? Sí, al principio era más activa, ¿no? Bueno, como nos pasa a todos, por otra parte. Cuando de joven era más activa y con el tiempo se va reduciendo su rotación. Hay algo que hay una cosa que se ha observado, ¿no? Y que no, a mí me resulta muy sorprendente y no sé si está explicado o no, que es el hecho de que muchas de estas enanas rojas se observa que esa disminución de la rotación con la edad ocurre menos que en el caso de estrellas como el Sol. Y a mí me ha resultado eso un poco sorprendente, ¿no? Porque al fin y al cabo es un fenómeno magnético y estas estrellas son muy, muy magnéticas. Pero no sé si tendrá que ver con que en el caso del Sol realmente lo que se ha frenado es la parte más superficial, la parte convectiva, que solo es el 20 y pico % exterior. Entonces no es lo mismo frenar toda la masa, que está sobre todo concentrada hacia el centro. El Sol, su núcleo gira mucho más rápido, gira 3 veces más rápido. Entonces, mientras que estas estrellas, el campo magnético abarca toda la estrella, entonces tendrías que frenar toda la masa de la estrella y tiene más inercia, y a lo mejor es más difícil frenar toda la estrella que solamente la parte exterior, como el caso del Sol. No sé si vendrá por ahí el tema o no tendrá nada que ver, es un poco aquí elucubrando yo sobre ese tema que me tiene un poco descolocado, ¿no? Pero bueno, volviendo a este paper, es muy impresionante y no sé hasta qué punto está bien establecido esto, ¿no? El hecho de que, a ver, la forma en la que sacan la latitud de una fulguración a partir de la rotación tiene que ver con que según la estrella rota, pues la fulguración aparece, ¿no? Por un lado al rotar, cruza delante del disco y luego desaparece al ponerse por el otro lado, ¿no? Entonces, según en qué latitud está, la forma en la que aparece y desaparece es diferente en la curva de luz. Y eso, para entenderlo, tienes que imaginarte la estrella que está un poquito inclinada hacia ti, como si estuvieras viendo un poco del polo norte. Entonces, claro, si aparece en una latitud muy alta, pues tú ves que siempre, al girar, siempre tienes visible la fulguración, ¿no? Entonces gira y tú siempre la estás viendo. Pero si está en una latitud más baja, pues aparece por un lado, cruza todo el disco y luego se pone por el otro. Esa es una forma, pero como muy... un caso muy sencillito, ¿no? En general tiene que ver con eso, con la forma en la que aparece y desaparece. Es diferente según a qué latitud está. Entonces ellos hacen muchos modelos sintéticos en los que ponen una esfera con una fulguración a rotar y le dan vueltas y eso lo comparan con lo que se observa, ¿no? Y entonces de esas plantillas pues se quedan con la que ajusta bien una latitud. Y no sé, me sorprende que haya suficiente información en esa curva de luz como para poder sacar todo eso, esa información de latitud. Sí, yo supongo que la idea que has comentado ahora, ¿no? Que uno esperaría ver, o como el decaimiento es exponencial, uno esperaría ver un pico, de repente no ver nada, ver otro pico más pequeño, no ver nada, otro pico más pequeño, y tienes aquí como pulsos, ¿no? Como pico más alto, más bajo, y la caída de la amplitud de eso es exponencial. Sin embargo, lo que ellos observan aquí es que parece que sube la exponencial, baja y oscila, como que vas oscilando con esa envolvente exponencial. Entonces, al ver la oscilación,
dices, pues en ningún momento ha desaparecido el brillo. El brillo se ha podido hacer más pequeño, por eso ha decaído, pero ha vuelto a levantarse porque se ha vuelto a hacer más grande, porque está rotando. El brillo no desaparece nunca. Si estuviera en el ecuador, desaparecería durante mucho tiempo. Toda la parte que está detrás y no es visible, ¿no? Y supongo que eso es la interpretación clave en el artículo, ¿no? Las curvas de puntos sí parece que se ve eso. No es necesario imaginarse mucho para ver el modelo en la propia curva, ¿no? Sí, el ajuste es bueno, ¿no? A lo que voy es al nivel de degeneración, ¿no? A la barra de error, digamos, de cuántas latitudes son compatibles con cada uno de estos, pero bueno, ellos lo calculan también, o sea, lo sacan de aquí, pero claro, es con ciertas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, Eva mencionaba la rotación diferencial, que aquí la ignoran, suponen que no hay, porque bueno, estas estrellas supuestamente tienen menos rotación diferencial, es que rota más rápido el ecuador que los polos, ¿vale? Pero bueno, eso no va a ser estrictamente cero y te va a producir un cierto error, digamos, en la determinación, ¿no? Pero sí, o sea, no se llega a desaparecer completamente porque la fulguración no llega a ponerse por el otro lado, pero sí que el brillo aumenta o disminuye según esté por la cara que te está dando a ti o por la otra cara. Si está un poco inclinada, aunque esté por la otra cara, tú puedes verla, pero la ves menos, tienes menos por efecto de proyección, ¿no? Esto es muy difícil de explicar en la radio, pero se ve muy bien en esquemitas, ¿no? Bueno, no sé, pues está, y claro, y al final la conclusión es esa, ¿no? Que son latitudes altas en las que hay estas fulguraciones y por tanto, claro, hay gente que trabaja en astrobiología y les gusta que sean latitudes altas y que no afecte demasiado a la habitabilidad, ¿no? Es un poco el mensaje que intentan dar, es decir, bueno, no son tan letales, ¿no, Eva? Sí, a ver, un poco en contexto, uno de los argumentos más fuertes que hay, vamos a decir, contra la búsqueda de planetas habitables en este tipo de enanas rojas es precisamente el hecho de que son estrellas muy activas, estrellas que tienen campos magnéticos muy fuertes y que tienen muchísimos de estos flares, ¿no? O sea, de estas eyecciones. Entonces, un artículo que con observaciones detalladas en fotometría de alta precisión determina que vale, que sí, que hay fulguraciones que son muy energéticas, pero que están en los polos o sea, pues es un artículo que tiene impacto en argumentar precisamente esto, ¿no? Pues bueno, pues puede que no sea un problema, ¿no? La habitabilidad y este tipo de fulguraciones alrededor de estas estrellas, ¿no? Siempre y cuando, volvemos a lo mismo, el plano orbital sea perpendicular al de rotación de la estrella. Ya. Yo, no sé, ya tertuleando, yéndonos a opiniones e impresiones personales, a mí me da la impresión de que cuando empiezas a juntar las posibles incertidumbres, el hecho de que pueda haber algo de inclinación de plano orbital con eje de rotación de la estrella, el hecho de que no son estrictamente en el polo, sino en latitudes a partir de 50 grados, el hecho de que pueda haber algo de desviación por el campo magnético, no sé si mucha o poca de la dirección del material, al final van a estar machacados en cualquier caso, a lo mejor menos de lo que sería si fuera como el caso solar, pero a lo mejor es un factor 2, un factor 3 menos no sé, que estar frito a estar medio frito, pues tampoco sé si hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, pero tampoco hay que perder la esperanza porque hay otras muchas posibilidades para la vida y para la habitabilidad, ¿no? Y luego hablaremos de eso también. Alberto, claro, yo os diría que, bueno, un factor 2, un factor 3 puede ser medianamente interesante si, por ejemplo, es un planeta con poca atmósfera o un planeta con mucha atmósfera. Si tenemos una supertierra con una atmósfera bastante más densa que el planeta Tierra, pues a lo mejor el hecho de tener mucha atmósfera le puede proteger de ese factor adicional, ¿no? No lo sé. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay un equilibrio, ¿no? Que habría que ver en qué dirección tiran el resto de factores. Sí, cada caso sería diferente, ¿no? No es lo mismo un caso, como dices tú, una supertierra con una atmósfera densa que, yo que sé, un próxima B o lo que sea. Al final la clave va a ser las atmósferas. No, sí. Perdona, sí. Yo en este tipo de discusiones siempre digo que si tenemos en cuenta los factores que han sido necesarios para que la vida haya aparecido en la Tierra y que haya llegado al nivel de complejidad que ha adquirido con
no voy a decir con nuestra presencia, sino con la presencia, por ejemplo, de los neandertales, ¿no? De los elefantes, hay tantos factores en contra y a pesar de ello estamos aquí, ¿no? O sea, que la vida se abre paso, pongámosle de esa manera, ¿no? La vida se abre paso y como todavía no la entendemos, pues vamos a dejar una puerta abierta a todo este tipo de posibilidades, ¿no? Como última anécdota, me gustaría nombrar que una vez más en este paper también se hace uso de los datos de Gaia, aunque no sea donde está el spotlight, donde está el foco, el foco principal, pero aquí en la trastienda, como siempre decimos, Gaia es una misión que ha apoyado a un montonazo de investigaciones en astrofísica. Y aquí pues también se usa, porque aunque sea TESS el que da las curvas de luz, etcétera, etcétera, pero para hacer la selección de estrellas, para saber cuáles son enanas rojas y no gigantes rojas que están muy lejos, por ejemplo, acaban haciendo uso de los datos de Gaia para tener una muestra adecuada, ¿no? de lo que quieran tener. O sea que todo eso, bueno, no sé, me parece que vale la pena mencionarlo porque Gaia, siempre lo decía, esa misión que no iba a resolver un gran super problema, que iba a dar un titular súper espectacular, pero que, bueno, el otro día lo comentamos, creo que una de las misiones que más papers, o que a más papers ha contribuido, porque proporciona una cantidad de datos que son útiles para muchísimas investigaciones. Bueno. Sí, sobre todo el punto clave es la ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta siempre produce mucho más publicaciones para los mismos datos que la ciencia no abierta, ¿no? Todas las misiones espaciales ya son ciencia abierta, ¿no? Y TESS también lo es, pero quiero decir que el objetivo de Gaia no era resolver un problema concreto, sino medir con muchísima precisión 1.000 millones de estrellas. Y eso es útil para un montón de cosas, pero no es algo que tú puedas poner, ¿no? en un titular o decir, bueno, Gaia ha resuelto el problema de medir 1.000 millones de estrellas con mucha precisión. Pues, efectivamente, no sé. Pensemos que cualquier tipo de parámetro estelar que medimos, o sea, cualquier parámetro de una estrella en absoluto depende de la distancia. Y si no tenemos la distancia, que es algo muy difícil de medir, no tenemos ni la luminosidad, ni el radio, por ejemplo. Entonces, cualquier determinación de cualquier parámetro estelar que requiera la distancia va a usar Gaia. O sea, Gaia siempre hace el trabajo sucio para todo. Y eso es importante, ¿no? O sea, hacer el trabajo sucio... No, hablo de manera coloquial, ¿no? O sea, determinar la distancia es una de las cosas más difíciles en astrofísica. Y históricamente ha sido una de las grandes revoluciones, o sea que sí que es verdad que no hay un problema concreto porque son todos los problemas los que soluciona Gaia, o sea, absolutamente todos, o sea, yo por ejemplo cuando trabajo en nebulosas planetarias es que literalmente no sabemos a qué distancia están, entonces no podemos determinar muchos de los o sea, la masa eyectada, pues depende de la distancia. Si no tenemos la distancia no podemos determinar la masa eyectada, no podemos determinar la masa inicial del progenitor. Con lo cual, absolutamente todo está ligado a una determinación precisa de algo que está haciendo Gaia. Así que, gracias Gaia.